Muy buenos días, amigos de Construradio. Don José Alejandro Martínez, a nombre del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, hoy con un programa súper interesante. Antes de que continuemos con la presentación del programa, llevamos la noticia que yo creo que ya todo el mundo conoce. Se encontró una persona viva luego de este derrumbe, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer un movimiento de tierras, y pues si usted va a hacer un movimiento de tierras, qué mejor que hacerlo con maquinaria pesada traída a Costa Rica por MPC, de la marca John Deere, línea amarilla de construcción. Así que de verdad súper contentos con la aparición de esta persona con vida, Eduardo. Sí, hemos tenido la experiencia de hacer programas en MPC, ya casi presento a Edgar, y nos damos cuenta de la tecnología que tienen hoy en día los tractores, ¿verdad? Todo lo que son los bajops, los retroexcavadoras, excavadoras, todos los mini cargadores, todo este montón de maquinaria que tiene la gente de John Deere. No sabemos si la maquinaria que está trabajando en ese proyecto, en ese tajo, es John Deere, pero sí sabemos por lo que vemos en John Deere que la tecnología es buenísima a nivel de cabina, la protección, ¿verdad? Y gracias a Dios se da la noticia a la 1 de la mañana de que la persona, que ayer el evento fue a las 4 de la tarde y a la 1 de la tarde, 1 de la mañana se da la noticia de que la persona está con vida. Creo que todavía está en rescate, hay 9,000 metros cúbicos que están complicando el rescate de esta persona, pero lo importante es que ya lo tienen con suero, lo tienen con medidas y están dando noticias cada hora a los medios de comunicación. Y nosotros acá en Colombia y en Construradio, que es un programa de construcción, muy contentos de que un obrero del gremio nuestro, ¿verdad? El gremio de la construcción, esté con vida, porque generalmente las tragedias en construcción siempre terminan con una muerte. Así es que dar el mensaje siempre, ¿verdad? La seguridad ocupacional, la seguridad en sus trabajos, usar el casco, las botas, los guantes cuando tenga que usarlos. Aprendimos mucho con Maquita en el programa anterior, de utilización de guantes, de protección para cuando esté haciendo cortes. Todo lo que sea seguridad, el PARE, ¿verdad? Que es pare, analice, revise y ejecute. Es una filosofía que utilizamos también en la empresa donde yo trabajo. Pare, analice, revise y ejecute antes de hacer cualquier obra. Así es que la seguridad ante todo. Don Edgar Quiroz, arquitecto, bienvenido nuevamente a Construradio. ¿Cómo estuvo esas tierras mexicanas? Un placer estar aquí con todos ustedes, de nuevo un poco perdido, ya me hacía falta, tenía como un mes y medio de no estar con ustedes, siempre le hace falta a uno de estar detrás de un micrófono. Anduvimos por allá, por México, muy bonito, la ciudad es enorme. Ahorita que vamos a hablar del tema del cambio climático, ahí vamos a ver un poco de ejemplos que hay allá. Se ha tocado un poco el tema aquí en Costa Rica de lo que es el metro, ¿verdad? El metrobús y toda esa cuestión. Entonces esos temas los vamos a ir tocando poco a poco, pero vamos a ver este tema importantísimo y prácticamente está como de moda, por decirlo así, ¿verdad? Es un tema que normalmente lo vivimos día con día y vamos a irlo explicando poco a poco con nuestros invitados expertos en el tema. Perfecto, sí, para los expertos del día de hoy, invitado del Colegio de Ingenieros Tecnólogos, CITEC, para los que lo conocen como CITEC, Colegio de Ingenieros Tecnólogos, y ellos tienen algunas asociaciones por debajo del colegio que son parte del colegio, que está la Asociación Costarricense de Ingenieros Ambientales. Es una rama muy importante hoy en día a nivel de urbanismo, a nivel de proyectos, a nivel de empresas, tener ingenieros ambientales, porque el manejo de los residuos, el manejo de muchas cosas, refinerías como Recope, las empresas privadas, todos producimos desechos y hay que tener un ingeniero ambiental generalmente trabajando para nuestra empresa. Y nos trajimos hoy a dos personas, primero las damas, ¿verdad? Ingeniera Jessie Vega, que Méndez también, ¿verdad? Media prima mía, doña ingeniera Jessie, presidente de la Asociación Costarricense de Ingenieros Ambientales. Un gusto tenerte acá en los micrófonos de Colombia y Construradio. Muy buenos días, muy agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes el tema de cambio climático, que para los ingenieros ambientales es el día a día. Casi que todos los ingenieros ambientales trabajamos en el tema de cambio climático, tanto a nivel empresarial como local, a nivel comunal, porque es un tema que trasciende todos los ámbitos casi que de la profesión y de cualquier ser humano. Ingeniero Freddy Hidalgo Torrejón, ¿verdad? Ese apellido peruano, me decía. Es correcto, sí. Bueno, Eduardo, agradezco también, igual que Jessie, la invitación que hicieron a la CIAM a través del CITEC, ¿verdad? Y estamos contentos de estar aquí y con la mejor anuencia de poder colaborar en cualquier pregunta que ustedes tengan y poder impartir un poquito de lo que podemos conocer. Cambio climático. Primero, bueno, voy a dar el teléfono en cabina por si alguien, vamos a hablar un poquito de este tema, de cómo las afectaciones, los climas. Ahora mucha gente visualiza o percibe que se está lloviendo más, o es lo misma agua de siempre, cómo nos cambian eso, los veranos son más secos, son más húmedos,
¿Qué es lo que está pasando con el cambio climático? 905-224-4933, 905-224-4933 es el teléfono en cabina. Usted nos puede llamar y hacernos cualquier pregunta, cualquier afectación que usted tenga ahí en su barrio, en su residencial, en el condominio donde usted esté viviendo en este momento, en provincia, Alajuela, Heredia, Cartago, San José, donde usted esté, llámenos 905-224-4933 y vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Qué entendemos por el efecto invernadero? Podemos arrancar por ahí tal vez, ¿verdad? Y el cambio climático. Ok, perfecto. Importante detallar que el efecto invernadero es un fenómeno natural del planeta Tierra, por el cual la atmósfera logra retener parte del calor que la superficie terrestre emane hacia el espacio, después de que el mismo Sol ha calentado la Tierra. Tal vez la nota negativa del tema, porque es importante aclarar que el efecto invernadero es imprescindible para la vida humana, ya que gracias a él se logra alcanzar una temperatura promedio de 15 grados centígrados y eso favorece al desarrollo de los seres humanos. La nota negativa, como les mencionaba, es de que existe un consenso científico, es decir, en este momento no existe, ya nadie lo puede negar, de que el efecto invernadero ha incrementado, o sea, se puede decir que el calentamiento es mayor. Esto se debe al incremento en la concentración de los gases de efecto invernadero y están provocando este tipo de calentamiento y este tipo de efectos o cambios climáticos, cambios en los tiempos, en las lluvias, etcétera. Vemos más lluvia, vemos más cosas y cómo nos afecta en la parte urbana nosotros, en el día a día, ¿verdad? Porque uno podría decir que rico que llueva todos los días porque tendríamos más sembradíos y más frutas aquí en Costa Rica, pero también no siempre es bueno que llueva todos los días. Sí, exacto. De hecho, también la parte negativa o la parte contraria son las sequías. O sea, por ejemplo, el año pasado experimentamos en el país unas sequías importantes. O sea, por ejemplo, en el 2014 recuerdo que yo estuve trabajando en Guanacaste y las sequías eran a tal punto que incluso recuerdo personas de Guanacaste, ¿verdad? Gente que vive ahí, que ellos decían, bueno, cuando yo era joven aquí llovía siempre en este horario y en estos meses del año, pues ahora ya no pasa. Entonces estas sequías, o sea, Guanacaste es un lugar donde las fuentes naturales de agua, mantos acuíferos, aguas superficiales realmente pues han mermado. Ahora, no es solamente la sequía, sino también está la generación de lluvias extremas, ¿verdad? Eventos extremos. Con esto, ¿qué podemos tener? Podemos tener un escenario donde tenemos, llamémosle, urbanizaciones, lugares donde la gente reside y no están ubicados en lugares, como se podría decir, seguros. O sea, están propensos al desastre, porque el problema no es que llueva, o sea, llueve un montón, ok, hay desórdenes y no se está tal vez cumpliendo los meses calendario como nosotros lo teníamos acostumbrado, es parte del cambio climático. No obstante, el detalle viene en el desastre que genera la lluvia, a nivel de deslizamientos, como tal vez es la noticia hoy en día cuando arrancamos el tema, ¿verdad? Y por otro lado las sequías. Don Edgar. Sí, aquí tenemos un problema bastante grave, como lo decís. Bueno, yo soy arquitecto, paisajista, me gusta mucho el tema de urbanismo, el manejo de manchas y todo eso. Aquí tenemos varios problemas. Bueno, un concepto que nosotros manejamos siempre es el concepto de la isla de calor. Cuando vemos el país en sí, el mapa de Costa Rica, vemos algunas manchas donde está totalmente urbanizado y hay otras manchas donde hay pastizales, hay otras manchas donde hay bosque. Entonces, el manejo y el crecimiento de esa ciudad, como lo decías, está ahorita desordenado. Ahí tenemos también otro tema que se llama el efecto de conurbación, que tenemos. Antes íbamos de Heredia a Alajuela o a San José y veíamos grandes manchas de bosque, por decirlo así, ríos, donde podíamos ver una separación de ciudad en ciudad o de población en población. Ahora vemos una sola mancha, una mancha que se va carcomiendo prácticamente todo el espacio, y ahí es donde vemos el tema que ya San José es tan pequeño que no podemos crecer. Entonces la gente se va haciendo, va viviendo en los cauces de los ríos prácticamente, y ahí es donde tenemos problemas. Hace mucho tiempo estuve trabajando con Techo para mi país, entonces íbamos a los lugares donde la gente prácticamente vive en sus guindos, y a mí me preocupó un momento donde yo llegué y volví a ver para abajo que había un huequito en la tabla y se veía prácticamente el río donde pasaba.
Entonces este efecto tenemos que manejarlo muy bien, porque tal vez hay gente que vive en una montaña, vive en sus edificios, en sus torres, y no ve todo el efecto que genera la lluvia al final de donde va a llegar esa agua. Por ejemplo, a veces tiramos basura, que se tira un papelito o se tira una bolsita, al final vemos donde todo eso se va acumulando en determinadas partes y va generando cabezas de agua, problemas en los ríos, y las personas que no vemos son las que se afectan, ¿verdad? Y un tema, Edgar, y tal vez Jesse me mete aquí un poquito el empujón, no es un tema de clase social, porque obviamente usted puede ver que obviamente lo que está alrededor de un río generalmente de gente de escasos recursos, pero también puede ir a unas montañas de Escazú que crecieron desproporcionalmente y hay torres de condominios, edificios grandísimos que están, eso era una montaña que antes absorbía agua y hoy en día lo que hay es una montaña pero de cemento, con su gran penthouse y sus torres y todo, y eso trae una consecuencia también hacia aguas abajo, ¿verdad? No sé si Jessy nos puede complementar en ese aspecto. Todo este tipo de problemática es algo que hemos venido trabajando también desde el CEFIA. Ahorita estamos realizando como es el código hidrológico, que es actualizar los criterios de diseño para el alcantarillado pluvial y obras asociadas, y vemos justamente que el problema de la urbanización va más allá de la clase social. Siempre va a haber el grupo vulnerable, digamos, las menores clases sociales son las que están más en riesgo a este tipo de cosas, pero también con la urbanización, como usted mismo lo menciona, el que vamos cambiando, el cambio del uso del suelo, digamos, es uno de los factores que más influye en la generación de gases de efecto invernadero, porque antes, como lo comentábamos al inicio del programa, antes de entrar al programa, antes teníamos cafetales, y esos cafetales nos absorben el agua y se infiltran a los mantos acuíferos, pero ahora tenemos estas islas de urbanizaciones que más bien lo que nos generan es esa isla de calor que usted mencionaba, y aumentan los gases de efecto invernadero y nos afectan a todos, porque también esa isla de calor entonces va a hacer consumir más energía, porque vamos a tener que climatizar esos espacios artificialmente, por ejemplo. Y bueno, no lo pongamos, digamos que no está tan bien, pero tampoco lo pongamos como que ya no hay nada más que hacer, hay mucho por hacer, más bien. Yo creo que más bien el programa, por ser educativo, le podemos sacar ese entorno, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer en este momento? Ya estamos con este problema de crecimiento que tuvimos, ¿verdad? A nivel urbanístico, sin un control o medio regulado, digamos, para no hablar tampoco mal de las regulaciones. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué tiene solución? ¿Qué podemos hacer como habitantes? Nos están escuchando tal vez amas de casa, nos pueden estar escuchando doctores, nos pueden estar escuchando un abogado, un ingeniero, un arquitecto, no sé, cualquier persona, una pulpería en este momento. Perdón, yo voy a hacer un ejemplo claro. A veces compramos una casa y tenemos el patio y tenemos el antejardín. Entonces lo primero que se hace es hacer una cochera. Entonces ya le estamos reduciendo un área importante a nuestro terreno. Y después se quiere poner concreto, hacer aceras, atrás en el patio un ranchito, entonces vamos poco a poco generando ese sello, que es el sello que estábamos hablando ahorita, que nosotros vemos la ciudad desde arriba y ya vemos a ver un sello de concreto, un sello de hierro galvanizado y un cerro de asfalto. Entonces prácticamente lo que estamos viendo son 3 manchas predominantes de materiales que nos van a generar ese efecto. Cuando estábamos haciendo el estudio de la maestría, nos fuimos con un termómetro láser a medir a las 11 de la mañana la temperatura de cada textura diferente, del concreto, del asfalto, de la lámina de hierro, del zacate, y vemos una diferencia que, por ejemplo, una lámina de zinc, como la llamamos normalmente, que es de hierro galvanizado, puede generar una temperatura de 70 a 80 grados, cuando el concreto nos está generando una temperatura de 30 a 40 grados, ¿verdad? Entonces hay una diferencia importante, y ni qué decir del asfalto. El asfalto también contribuye bastante a ese calentamiento. Entonces lo que estamos haciendo es un sello grande que primero nos calienta y segundo nos impermeabiliza todo el agua que debería estarse filtrando en la tierra. Sí. Correcto. Algo que aportar en este tema, tenemos que ir al corte ahorita en 2 minutos. Ok, sí, gracias. Por ejemplo, a nivel tal vez profesional, sería importante acotar que se está trabajando y se debería trabajar aún más a nivel diseño. Diseño, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hablamos de impermeabilización. Hoy en día existen técnicas constructivas, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de adoquín permeable, concreto permeable, que de alguna manera van a facilitar o van a mitigar el efecto de impermeabilización o el incremento de la escorrentía dentro de la superficie donde estamos viviendo o construyendo.
No obstante, sí consideramos que es importante a nivel diseño continuar la investigación. O sea, cada uno de nosotros, los profesionales que nos dedicamos al diseño de viviendas, de centros educativos, de urbanizaciones, debemos de alguna manera capacitarnos más en el tema, es decir, hacer conciencia. Es importante tal vez ver lo siguiente: si yo como constructor estoy construyendo una biblioteca y tengo alguna consulta estructural, pues me voy al plano estructural del juego de láminas. Pues si tengo alguna consulta técnica de algún índole, de tema de cambio climático o de manejo de residuos sólidos, actualmente no existe un juego de láminas de ese tipo. Entonces es importante, por eso digo, trabajar a nivel diseño. O sea, a nivel diseño evitar que se genere el residuo, evitar que se genere la escorrentía, evitar que se genere cualquier impacto ambiental asociado al sector de la construcción, y de esa manera pues mitigarlo, ¿verdad? Continuamos, estamos acá en Construradio aprendiendo un poquito lo que es cambio climático y la parte urbana, ¿verdad? Vamos a hacer un contexto con Jessie, que es la presidenta de lo que es la ASIAM, que es la Asociación Costarricense de Ingenieros Ambientales. Recuerde que si usted tiene alguna duda sobre el ambiente o sobre los cambios que usted está viendo en su comunidad, puede llamarnos 905-2449-33, 905-2449-33, así es que le podemos evacuar cualquier duda que usted esté viendo, que se está llenando mucho la montaña y por su casa de agua, qué afectaciones puede llegar a tener eso. Aquí están los expertos que le pueden dar. Entonces, para hacer un resumen, Jessie, nada más para que la gente que nos está sintonizando, efecto invernadero y versus cambio climático, ¿cuáles son las diferencias de ambos? Ok, el efecto invernadero, como explicó inicialmente Freddy, es esto, que por nuestras actividades humanas generamos más gases de efecto invernadero, que van a ser el CO2, el metano, el óxido de nitroso, que suben a la atmósfera y nos van a generar una capa que impide que la luz del sol, que tiene que pasar y luego reflejarse y salir al exterior en un cierto porcentaje, quede atrapada en el planeta. Entonces eso nos va a generar cambios en el clima. Cuando hablamos cambio climático, significa que ya nos cambió estadísticamente cuáles son los patrones de clima en las diferentes localidades. Y esto me lleva a los segundos dos conceptos, que serían la mitigación y la adaptación al cambio climático, que están muy relacionados. Mitigación es cuando, por ejemplo, yo como empresa tengo que contabilizar esos diferentes gases de efecto invernadero que van a ser por el uso de combustibles, por el uso de refrigerantes, por el tipo de tratamiento de aguas residuales que yo genero, por el tipo de gestión de los residuos que yo hago. Entonces todo eso lo contabilizo y hago un inventario de gases de efecto invernadero. Ahí estamos mitigando. Y también, aparte de mitigar, implica la reducción, es decir, qué proyectos hacemos en nuestra empresa o en nuestra comunidad para reducir esa contabilización de gases de efecto invernadero. Cuando ya hablamos del tema de adaptación, es entender que el cambio climático es esto que estamos hablando, o sea, nos está afectando con inundaciones, con cambios en el uso del suelo, con más calor, más lluvia o menos o más sol. Entonces, ¿cómo nos hacemos para adaptarnos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué a nivel de infraestructura, de construcción, cómo hacemos para que nuestras edificaciones sean más resilientes? Es decir, se adapten a los cambios del clima en el tiempo. Excelente. Cuando hablamos de mitigar, de bajar lo que son residuos, me viene a la mente lo que es carbono neutralidad, ¿verdad? Y la meta que se propuso el país y que como a veces la vemos alcanzable y ya estamos casi, a veces se ve inalcanzable. ¿Qué es carbono neutralidad? Ok, la carbono neutralidad está enfocada justamente en el tema de la mitigación. Carbono neutralidad es un proceso en donde usted como empresa, está actualmente como empresa, justamente ya ahora estamos trabajando con la Dirección de Cambio Climático en hacerlo cantonal por la transversalidad que tiene el tema de cambio climático. Entonces, contabilizar mis emisiones, entonces sería todas las por sector transporte, sector energía de mi empresa, por así decirlo. Yo contabilizo todo el consumo de los vehículos, la gestión que se utilice de la energía eléctrica, los residuos y la agua residual, lo contabilizo. También tengo que contabilizar, por ejemplo, si tengo espacios verdes, porque los árboles digamos, sí generan CO2, pero en menor cantidad, y su principal aporte es como absorción de CO2. Entonces, yo sumo lo que genero de gases de efecto invernadero, lo que mis árboles y mi empresa absorben de CO2, lo resto, y aparte siempre va a quedar como una parte que no vamos a poder como empatar lo que nosotros generamos con las reducciones. Entonces ahí se llama compensar. Para compensar hay que comprar unidades costarricenses de compensación, y entonces ahí es ese empate, digamos, de lo que yo
lo que yo genero, lo que yo reduzco, más lo que yo compenso, entonces ya alcanzo la carbono neutralidad. Y el MINADE lo que nos da es un reconocimiento. Podríamos decirle a todas esas empresas que tienen mucho terreno y tienen mucho campo que siembren árboles, que utilicen ese terreno en lugar de tenerlo ahí desaprovechado, lleno de monte, que siembren árboles, que eso nos ayude, que primero contabilicen las emisiones que ellos tienen, ¿verdad? Cuál es el gasto que ellos están haciendo, y tal vez que esas áreas verdes las aprovechen. Para eso ocupa un ingeniero ambientalista que haga estas mediciones. Pero es importante, es cierto, ¿no?, que no todos los árboles contribuyen de igual manera a lo que es el procesamiento del carbono, ¿verdad? Entonces no es sembrar árboles por sembrarlos, porque yo puedo agarrar, no sé, el patio y sembrarlo de chifleras completo de principio a fin y no voy a generar lo que realmente se ocupa, ¿verdad? Ni tampoco es agarrar a la empresa y sembrarle palos de mango en el patio, sino es simplemente pues contratar a un especialista, que es lo que siempre hemos promovido acá en el programa, contratar a un profesional y que nos diga realmente qué es lo que tenemos que hacer. Arquitecto. Este tema a mí me encanta, me encanta el tema de los árboles y siempre he estado un poco detrás de eso. José, muy bien ese tema, porque hay árboles atrapacarbono y hay árboles que no tienen esa facilidad. Y vamos a ver un ejemplo. Cuando usted quiere ver un árbol atrapacarbono, como dicen, vaya a la circunvalación, pase de Atillo 8 hacia Atillo Centro y va a ver en el centro de la circunvalación, va a ver los poró. Bueno, está la eritrina fusca y la eritrina popeyana, que son de dos colores diferentes. Vamos a tener el guachipelín. En estos momentos creo que también hay unas pimientas por ahí. Son árboles específicamente puestos en el lugar porque reducen un poco lo que es el efecto de contaminación de los vehículos, ¿verdad? Entonces ese tema también es importante, sembrar árboles nativos. Y ya que estamos tocando el tema de la arborización, es importante conservar los árboles grandes. Me dolió mucho hace como 3 meses que pasé por el Tribunal Supremo de Elecciones y había un árbol enorme de balsa. Ese árbol podía tener por lo menos unos 60, 80 años y pasé y lo cortaron. Y estaba en un lote que no estaba haciéndole daño absolutamente a nadie. Entonces, el problema de cortar árboles grandes que no estén afectando la seguridad humana es que el árbol, cuando llueve, retiene una cantidad de agua muy importante. Puede retener un árbol 200, 300 litros en una lluvia. Entonces toda esa agua que va a ir al caño, por decirlo así, más bien lo está reteniendo el árbol. Por eso es la importancia de la arborización en la ciudad, ¿verdad? Hace un tiempo hice un mapa de cuántos árboles o manchas verdes hay desde la sabana hasta el Museo Nacional, prácticamente esa franja y con los dos ríos arriba y abajo. Y me preocupó mucho ver que si acaso había un 15-20% de arborización en todo el centro de la ciudad. Entonces estamos generando una afectación al cortar árboles y no sembrar más, ¿verdad? Nos manda un saludo el ingeniero Rodolfo Roden, de Soluciones Efectivas, que lo tuvimos aquí hablando muchísimo de seguridad ocupacional en algún momento. Dice que debemos hacer otro programa con soluciones efectivas, y nos manda un video muy bonito también del manejo de algunas cosas en la construcción, ¿verdad? Entonces, ahí nos está escuchando también un ingeniero. Relación del cambio climático en las ciudades, ¿cómo manejar estas cosas? Es un tema, Freddy, Jesse, ¿cómo manejarlo, verdad? Y ustedes son los expertos, guíenos en esto, porque nosotros podríamos decir que vamos a hacer las casas más bonitas y mejor construcción, pero también el manejo de los residuos en la construcción, el escombro, demoliciones, la misma bolsa de donde viene el cemento, ¿verdad? Cómo manejar eso después, cómo compactarlo, cómo reutilizar inclusive cosas que se pueden, me acuerdo, rejas que se quiten de hierro, ¿verdad? Y se pueden, y todo ese tema. Sí, eventualmente hasta las puedes volver a usar en el entrepiso, ¿verdad? O volverlas a poner de alguna otra forma, darles algún otro mantenimiento que no sea botarlas y peor en la basura, ¿verdad? Sí, gracias, Eduardo. Con respecto a la reutilización, sí es importante tal vez hablar de los residuos sólidos de la construcción, es hablar tal vez del manejo adecuado o de la gestión integral de los residuos sólidos, o el destino final que se conoce como un relleno sanitario o una escombrera. Entonces, por ejemplo, en construcción hay residuos bastante, digamos, consolidados con su mercado de reciclaje. Por ejemplo, la chatarra en construcción,
queda mucho residuo de acero, varilla, latas, todo lo que es chatarra tiene un mercado de reciclaje. Creo que hasta el 2014 que yo trabajaba en construcción, hablábamos de 100 colones el kilo de chatarra. Sí, ya hay un mercado que la gente lo compra, más bien hasta le sirve a uno para por lo menos no deshacer. Si usted lo deja, a mí me ha topado deja usted algo ahí puesto y cuando se devuelve ya no está. Alguien pasó, se lo llevó y lo llevó a la chatarrera porque le pagan algo, ¿verdad? Exactamente, es como las latas de aluminio en los conciertos. Usted tiene una lata de aluminio, una cerveza, una gaseosa. Siempre pasa alguien recogiéndola. Ni cae al piso. Ni cae al piso cuando la lleva un indigente en un saco. Exactamente, eso es lo importante del mercado de reciclaje. Entonces, de no existir el mercado de reciclaje, no sucedería el efecto lata de aluminio que no cae al piso. Entonces, por ahí la importancia del mercado de reciclaje. Ok, tenemos bien, digamos, consolidado la chatarra dentro de la construcción. Considero que la leña, o sea, todo lo que es alfajilla, reglas, todas esas cosas también de alguna manera sirven para leña. Incluso también es importante tal vez avisar, o no sé si alguien no lo toma en cuenta, digamos, empresas constructoras, pequeñas o grandes, que de alguna manera pagan un flete para que les boten ese tipo de residuos, pues si lo tiran como leña, se están ahorrando un flete, es importante. Luego, el tema de los escombros, se maneja de una manera tal vez técnica porque lo que se trata es de que sea una escombrera certificada quien trate los escombros. De ahí para adelante existen ya tecnología, por ejemplo, estamos hablando de que se puede reutilizar parte de los escombros para generar concreto, un tipo de concreto. Sí, eso lo había leído, me acuerdo, hace un par de años. No tengo la idea tan fresca, sinceramente, pero sí lo había leído que en Argentina había una empresa que recogía el escombro, municipalidades que recogían el escombro, que para una persona que esté construyendo que le recojan el escombro sería un éxito. Claro. Y lo reutilizan para carreteras, para algún tipo de concreto. Exactamente. No sé para qué, pero tal vez la historia, nos contás un poco lo de México para tener otra idea. Ahora me acuerdo lo de Argentina básicamente. Ajá, bueno, incluso no tengo la información completa, pero aquí en la ANAME también estuvieron trabajando a nivel tesis universitarias con el reuso de escombros para generación de concreto. Pero continuando con el tema de los residuos, por ejemplo, tenemos también los residuos de carácter eléctrico en una construcción nueva, residuos de cables, digamos, tomacorrientes, placas que se dañaron, generados de la demolición o de la reconstrucción. Lo que se puede hacer en ese caso es no desecharlos junto con todos los escombros, sino que seleccionarlos y llevarlos a alguna empresa que también trabaja con o sea, que los vende, digamos, o alguna ferretería, no sé, cualquiera de las que sea de su agrado. Hacer puntos de reciclaje me parece importante, porque la misma ferretería que te lo vende los materiales debería tener los contenedores o los lugares para uno reciclar ahí mismo, ¿verdad? Sí. Jessy levanta la mano y dice, a mí no me dejan hablar solo hombres en este gremio de la construcción, ¿verdad? Pero ahí levante la mano y sé que el conocimiento suyo es muy bueno. El tema de la gestión de los residuos tenemos que verlo más allá antes de que el residuo llegue a ser un residuo. Y el tema de la construcción, un tema que tenemos muy pendiente a nivel de Costa Rica, es la construcción modular. Y les podría hablar del tema del vidrio plano. El vidrio plano actualmente no se recicla en el país porque lo único que tenemos es una empresa que genera vidrio pero de botella. Y el vidrio plano funde a una temperatura diferente que el vidrio de botella. Entonces, a nivel de costos de producción sería es muy poco rentable utilizar ese vidrio plano para generar botellas. Entonces hay que ver cómo, por ejemplo, yo hice mi estudio cuando estaba en ingeniería ambiental, con qué hacíamos con ese vidrio plano. Ese vidrio plano se puede utilizar para bloques de cemento, por ejemplo, y también se podría mezclar con el mismo cemento para diferentes tipos de agregados, pero no lo hacemos. Y también la idea general sería ver que cada arquitecto pide la ventana de una dimensión diferente, digamos. Entonces eso me genera a la empresa un desperdicio enorme, digamos, que son como 2 contenedores por semana, digamos, que van a terminar al relleno sanitario, por ejemplo. De hecho, perdón, vi hace tiempo donde mezclan el concreto con vidrios de colores. Entonces queda un concreto translúcido, muy, muy bonito, realmente, y a veces no nos atrevemos a hacer esto porque pensamos que va a costar más o que va a generar algún tipo de problema estructural. Ahora que tocábamos el tema de los escombros, me acuerdo que sí, yo también vi un poco el tema de que el escombro se tritura, se mezcla con asfalto, con concreto, pero para parqueos, porque no es recomendable hacer carreteras nuevas con un escombro. Y también vi en China o en Japón
donde el plástico lo funden, por decirlo así, y entonces se lo echan al asfalto, entonces van creando un porcentaje de un 20, 25, 30% de ese plástico reciclado para el asfalto, entonces se reduce la cantidad de materia prima, por decirlo así, y se utiliza en parqueos también. Entonces es como volver a reutilizar lo que estamos desperdiciando, ¿verdad? Colombia. Regresamos a esto que es Constru Radio, un programa para construir mejor a través de Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Hemos hablado de todo lo que es, bueno, carbono neutralidad, lo que es tratar de reducir los desechos que se producen en la construcción, pero ¿qué efectos tiene realmente el cambio climático en nuestras ciudades? Lo hemos visto en San José con las inundaciones, pero ¿qué otros efectos podríamos tener? Bueno, el primero es justamente eso, el aumento en la frecuencia de los eventos climáticos extremos, llamémoslo sequía o aumento de las inundaciones, de las lluvias. El segundo, que es muy importante y con el tema de la arbolización, es el tema de la biodiversidad. Digamos, no es solo tener árboles por tener árboles, sino es toda la biodiversidad asociada a ese tipo de árboles. Ahorita estamos en un momento de crisis porque el cambio climático también nos genera aumentos o inseguridad alimentaria, es decir, toda la pérdida de la biodiversidad que estamos teniendo va a repercutirnos directamente en la disponibilidad de alimentos que vamos a tener en un futuro. Y a nivel de ciudades, considerando que las ciudades albergan alrededor del 54% de la población mundial y que para la mitad de este siglo va a ser 2/3 partes, entonces tenemos que buscar las formas para asegurar esa alimentación a esa cantidad de población, por ejemplo. Creo que tenemos nada más quiero referir un poquito a la biodiversidad. Tuve la experiencia hace un año, estuve ahí en el cruce de Avangares, cuando uno toma para Nicoya o sigue hacia Liberia, en un restaurante que está ahí en el puro cruce, diagonal a la gasolinera. Y sí. No voy a decir marcas. Ya sabemos cuál es. Ya sabes, no, hay como 13, uno de esos muy bonito. Y vi pasar lapas, sí, preciosas. Sí, inclusive estuvieron en un almendro cerca, porque ellas se alimentan del almendro. Entonces dije yo, qué chiva, bueno, perdón la expresión, ¿verdad? Qué chiva, qué bonito, qué lindo que estar uno en San José y que le pasaran ahí por la sabana unas lapas, un tucán. Imagínense la belleza, tenemos un país que lo podríamos vender todavía aún más, ¿verdad? Entonces, tal vez no vamos a llegar a eso, pero es muy bonito estar en la zona de Jacó, en la zona de Esterillos, ver las lapas. Aquí cerca yo vivo en San Joaquín de Heredia, en Río Segundo hay un lugar donde tienen lapas, que yo sé que no las abran porque es un lugar de conservación, creo que es un holandés o canadiense que está ahí, que tiene un complejo en Río Segundo, pero qué bonito que hiciéramos un país biodegradable y muy amigable en la parte de biodiversidad, ¿verdad? También, para que estos animales estén cerca de nosotros. Exacto, porque es un tema de calidad de vida, digamos, de relajación, y también considerando que Costa Rica y el turismo son nuestras principales fuentes de empleo. ¿Se podría llegar a hacer algo así? A mí me gusta... o es soñar mucho, digamos, en el caso mío, ver ahí en Cartago, donde vive Roberto, pasar unos quetzales que vienen bajando del Cerro de la Muerte, ¿verdad? Y que lleguen a un lugar donde no estén maltratados, donde se encuentren en su ambiente y que podamos convivir con ellos. A mí me gusta mucho el tema, siempre lo doy de ejemplo de Escazú. Escazú tiene, bueno, la ruta 27, aparte de eso viene el centro de Escazú, pero de un pronto a otro 2 kilómetros y empezás a subir a la montaña. Y a veces que vamos caminando, he visto tucanes, bueno, no sé si fue que se le escapó a alguien un tucán, pero estaba ahí el tucán. He visto águilas, estas arpías que le dicen, pero en la pura ciudad, entre casas, ¿verdad? He visto muchos... San Joaquín tiene lechuzas y el lado de Barba de Heredia, en la iglesia de Barba dicen que hay lechuzas y búhos. No sé si búhos o lechuzas, es muy similar, ¿verdad? La especie. Pero usted camina aquí ya 20 minutos y 25 minutos y la estás viendo. ¿Por qué se fueron allá? Los famosos pericos. ¿Cuántas veces vemos los pericos aquí en la capital? Los colibríes. No hay nada más lindo que amanecer uno con un yigüirro cantando, ¿verdad? Ahí en la casa, ¿verdad? Lindo oír un pajarito cantar ahí cerca de la ventana donde uno está amaneciendo. Yo tengo uno que a las 4 de la mañana me está despertando siempre, ahí el ave nacional, ¿verdad? La tenemos ahí en un palo de mango que siempre llegan a comerse, y las ardillas llegan a mi casa también. A mí me encanta, claro. No sé, me llama la atención muchísimo eso, y no es solo parte de la biodiversidad, porque hay otros efectos que podemos ver. Nos faltan todavía como 5 aquí que repasar. Me quedé en ese porque me llamó la atención lo de Cañas. Un tema nada más para tocarlo,
sobre los techos verdes, ¿verdad? Que estábamos hablando ahora, no sé si lo tocamos de una vez. Sí, de hecho en el código hidrológico la idea es tener una parte de sistemas de amortiguamiento que incluya lo que hablaba Freddy, de pavimentos y concretos permeables, y la parte de los techos y las paredes verdes. Entonces si quiere lo hablamos. Sí, porque estaba viendo, bueno, que por ejemplo en Copenhague, Dinamarca, ya es obligatorio en la ciudad que toda edificación tenga una cubierta verde. Y a mí me encanta el tema de las cubiertas verdes, lo he estudiado mucho y realmente es muy fácil hacerlo. Es un poquito más elevado el costo, pero o sea, a gran escala puede generar un cambio en la temperatura de la ciudad. Sí, pero tal vez voy al costo. Digamos que puede ser elevado para una persona que tiene una vivienda. Pero para un edificio. Pero para un edificio que usted le puede poner las reglas de juego desde que arranca, o sea, una municipalidad que, bueno, que le llegan ahí a la municipalidad de San José o a la que sea, y le dicen, vamos a hacer una torre de condominios, aquí un edificio son tantos. Le dicen, ve, las reglas son estas, tiene que poner techo verde. De hecho, ya se están generando cambios totalmente en la estructura urbana, en conceptos europeos, donde ya la agricultura no tiene que irse a las zonas rurales, sino que dentro de la misma ciudad hacen edificios justamente para agricultura. Entonces ves todos los pisos donde van a tener diferentes sembradíos con hidroponía y con otros sistemas. Entonces todos estos edificios, inclusive hay otros que las fachadas tienen vegetación, entonces todo el reflejo y la refracción del sol no se devuelve, sino que va a ser absorbida, va a ser aprovechada, y la misma agua que estamos utilizando para regar todos estos sembradíos se utiliza otra vez. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes no se van a desperdiciar en el suelo, por decirlo así, sino que la vamos a volver a utilizar. Entonces es un poco cambiando ese concepto, ¿verdad? Ya de futuro, por decirlo así. La Asociación Costarricense de Ingenieros en Ambientales, trabajamos en eso, Jessy. Sí, trabajamos en muchos de esos temas, digamos, tenemos por dicha ya un perfil profesional aprobado por el SEFIA que involucra todos esos temas, desde la parte de evaluación de impacto ambiental, la parte del recurso hídrico, en lo que es el agua potable y el tratamiento de las aguas residuales, el tema de la gestión de los residuos, que lo hablamos aquí muy brevemente, pero significa un programa completo, digamos, tenemos aquí una legislación, lamentablemente, una legislación que es muy robusta técnicamente, digamos, en el papel se ve muy bien, pero la parte de la aplicación de esa legislación todavía tenemos muchos temas pendientes. Y en la parte de la construcción que hablamos, realmente sí hay muy pocos los residuos que sí tienen como un camino ideal hacia una disposición correcta. Hay muchos residuos que realmente en este momento no tenemos cómo disponerlos. Y sí, los ingenieros ambientales estamos para eso, para traer diferentes temas y con un enfoque integral. Veo también el recurso hídrico, la calidad del recurso hídrico que podamos tener, es un efecto que nos trae esto. La parte de la salud humana también va muy ligado a ambos, me imagino. Exacto. En la parte del recurso hídrico es sumamente complejo el tema, porque no es solo la calidad del recurso como tal, sino también la disponibilidad del recurso. Entonces, si en la parte que llueve más, igual como tenemos tan impermeabilizado, entonces hay menos la recarga acuífera. Y en la parte que es más seca, igual es muy poca la lluvia que llega para llegar a los acuíferos. Y nosotros en Costa Rica tenemos una dependencia de las fuentes de aguas subterráneas. El 94% son fuentes de aguas subterráneas. Y la calidad también se ve afectada porque nosotros utilizamos demasiados agroquímicos, por ejemplo, que van a irse a los acuíferos y nosotros consumimos agua subterránea. Y en el tema de cambio climático y salud humana es la relación que hay con el aumento de la temperatura. Pueden haber muchos microorganismos y animales y flora que se ven afectados, pero también favorece lo que serían los vectores que nos transmiten enfermedades, como todo el tema del dengue y este tipo de cosas. Entonces nos va a afectar claramente la salud humana, y también el tema de hongos y patógenos en lo que serían las plantaciones agroforestales. Perfecto. Impactos en los sistemas marino-costeros también es otro efecto. Lo estamos viendo muchísimo, lo hemos visto en noticias en el lado de Esterillos, donde ya el mar está comiéndose un poco lo que es la playa ahora, y lo que es las casas que estaban ahí de años de estar construidas, ya prácticamente ni aceras tienen, ¿verdad? La playa ha venido carcomiendo, también esos cambios se están dando. ¿Cómo manejar esas cosas? En ese tipo de cosas lo importante sería ya ahí hablar más de una planificación urbana controlada, porque ya sabemos y tenemos estos primeros indicios de cómo va a ser en el futuro. Entonces la idea es empezar a prepararnos la adaptación en cada de estas ciudades, sobre todo, y vamos a ser sumamente vulnerables por tener toda la parte de la costa pacífica y el mar y la parte atlántica. Perdón, este es un tema que lo manejamos nosotros los paisajistas como mancha, porque a mí me preocupa mucho, por ejemplo, los manglares, como en el lado de Punta Arenas, por el lado de Chomes y todo eso, hay mucho sembradío
creo que es de caña, entonces se va carcomiendo el manglar y al final vamos a tener una pequeña franja de manglar, y el manglar es sumamente importante, prácticamente de los bosques, por decirlo así, el más importante, porque resguarda todas las especies pequeñas de crustáceos, de peces, y ahí es donde se reproducen y donde crecen. Entonces, al matar nosotros el manglar, estamos matando también la pesca, entonces estamos haciendo un doble daño, ¿verdad? Y ahí también otro impacto, otra utilidad que tienen los manglares es en el tema de tsunamis y de atención de desastres. El manglar lo que hace es contenernos la onda, digamos, que llega del tsunami, entonces también nos afecta directamente. Hay que trabajarlos. Exacto. Completamente. Bueno, yo creo que uno de los principales, ya nos quedan 7 minutos de programa, no vamos a hacer la última pausa comercial porque es un tema muy rico para hablar, ¿verdad? Yo creo que un punto importante es que se está trabajando, que se puede crecer. Yo creo que el éxito y lo que hablábamos ahora fuera de micrófono del programa no es un programa polémico, es un programa educativo, es un programa que lo que tratamos es de decir que se puede arreglar, que se puede solucionar, que se puede convivir, y la parte del cambio climático, todo lo que venga, es algo que lo podemos llevar día a día, trabajándolo, eso sí, de una forma muy ordenada y muy esquematizada. Hay varios puntos aquí, el compromiso que ha asumido el país en la materia de cambio climático creo que es muy importante. Este gobierno, el anterior, ¿verdad? Se menciona siempre, está en la política ahí de gubernamental, tal vez no con la fuerza que requerimos, pero por lo menos sí ya lo toman en cuenta, es una gran ventaja, Jessy. Sí, correcto. En el tema de cambio climático es una prioridad para este gobierno y sobre todo para el país como un todo, por el tema de la adaptación y lo vulnerables que somos como región al tema del cambio climático. Ya firmamos el Acuerdo de París en diciembre del 2015 que nos invita a llevar esa carbono neutralidad más allá de solo inventarios de emisiones, sino también adaptarnos, y el tema de la atención de los desastres, por ejemplo. Algunos proyectos, Freddy y Jessy, que estén trabajando la asociación, que lo tienen ahí en uno del asunto, cosas que están trabajando ahora aquí, algunos proyectos que ustedes estén trabajando con respecto a esto del cambio climático para tomar en cuenta esa parte muy importante, ¿verdad? Bueno, a nivel de como ingenieros ambientales estamos trabajando el tema de desarrollar un programa país para el reporte y medición de los gases de efecto invernadero a nivel cantonal, pero enfocado mucho en estos temas de la reducción. Un tema que no hablamos y que está muy relacionado con el tema de cambio climático es la movilidad y el transporte. El 44% de nuestras emisiones a nivel nacional es por el transporte, y tenemos que empezar a trabajar de que el mejor viaje es el que no se hace. ¿Qué porcentaje? 44%. 44% es solo la flota vehicular. Sí, las emisiones generadas, el oxígeno, el óxido de nitrógeno y todos esos contabilizados que se generan por el uso de los combustibles. Y los podemos ahorrar con sistemas eficientes. Exacto. Con menos presas también. Eduardo, eso es importante, y que se ataque a nivel gobierno en la parte de lo que son impuestos. Hace unos pocos días tuve la oportunidad de participar en una feria ecológica de vehículos, y es un chiste, es un chiste de que el vehículo más pequeño cuesta el doble de lo que cuesta su exactamente mismo vehículo con combustibles. Creo que es algo que nos falta atacar a nivel país, porque es un chiste, es lo que me costó llegar a la feria, lo que me costó entrar a la feria y llegar y darme cuenta que el automóvil más barato cuesta el doble, está costando $43,000 un vehículo eléctrico. Y cuando venimos que es algo que nos ayuda a todos, es algo que debería de costar menos, que debería ser más fácil. Me decía el muchacho, es que es mucha la tecnología que trae el motor. Yo le digo, yo tengo un carro de control remoto desde hace muchos años, entonces, ¿qué tecnología va más allá de eso, verdad? No, y que te vas a los países, José, desarrollados en Europa, y ves Francia, ves Italia con carros smart, con carros híbridos, con carros eléctricos, es una tecnología. Tienen un problema a nivel urbano ellos de estacionabilidad, ¿verdad? No tienen prácticamente los parqueos ni los espacios que todavía nosotros sí tenemos, pero ves carritos pequeños, la gente el carro es ultra pequeño, no genera combustible. Hay una concientización en Francia, en Italia, en Inglaterra de este tipo de transporte, y lo podemos traer acá. Yo creo que cuando decimos que Costa Rica es un país subdesarrollado, creo que nos estamos ofendiendo nosotros mismos, porque somos un país con unas capacidades enormes. Lo que nos falta es orden, nada más. Y la capacidad existe. Hemos tenido ingenieros que están afuera trabajando, tenemos astronautas, tenemos gente trabajando en la NASA. Aquí hay talento, lo que no hay es un orden ni una voluntad política para hacer muchas veces las cosas, ¿verdad? Pero se puede hacer. Que eso creo que es el mensaje. Eduardo, nos quedan 4 minutos de programa, pero antes de eso, ayer estuvo de cumpleaños una empresa que lleva 50 años de convertir a Costa Rica en un referente en lo que es tecnología de pintura y ahora en lo que es tecnología de construcción. 50 aniversario de Grupo Sur Costa Rica, Sur Química, Sur Color, como todos los que
los nombres que le hemos conocido a esta gran empresa, así que felicitarlos a ellos por esos 50 años de trabajar, pues tratando de mejorar Costa Rica. Saludo a don Eduardo, a Andrea, a Lucrecia, a toda la gente de MKS también que nos recibieron por allá y a todos los muchachos que nos ayudan día a día en los programas, Guillermo, bueno, Germania, perdón, y todos los muchachos de Sur en las tiendas que hemos estado. Yo creo que hemos aprendido, tienen una capacidad de reciclaje también. Si usted entra a la misma tienda, tienen 4 o 5 tarros, reciclan la pintura, reciben el material, las latas, todo. Hay una filosofía que tiene el Grupo Sur y creo que es bueno. Muchas empresas lo estamos haciendo así. Y ahora con sistemas constructivos con certificación LEED, que es lo que propone MKS de Sur. Algunas acciones que se pueden implementar a nivel local para construir acciones en su casa, digamos, la gente, ¿qué le podemos decir a la gente que está en la casa? Mire, no deseche, no guarde, no bote, cosas para también contribuir en estas cosas en el hogar, a la gente que nos está escuchando el día de hoy. Lo primero sería aprovechar esos espacios verdes, no pensar en impermeabilizarlo todo, sino aprovecharlo y sobre todo con plantas nativas para entonces así favorecer la biodiversidad. El tema de la gestión de los residuos, o sea, realmente separar a nivel municipal se han hecho esfuerzos muy importantes para que algunas ya municipalidades tienen la separación individual por las diferentes categorías de los residuos, pero sobre todo empieza por nosotros, que nosotros mismos los separemos y nos ocupemos de que son nuestros residuos, entonces los llevamos a un centro de acopio que por lo general en casi todas las provincias hay, aunque sea uno, pero hacer el esfuerzo para. También es muy importante el tema de la gestión de las aguas residuales. ¿Hacia dónde van esas aguas residuales? ¿Está el tanque séptico bien? ¿Está funcionando bien? ¿Qué hacemos con esas aguas residuales? Que nos cuestionamos. Y a los que no tienen tanque séptico, que tienen la red de aguas negras que pasa, tampoco tirar todas esas aguas, ¿verdad? Tener una filtración en la casa tal vez de lo que se está yendo, pues eso se lo lleva a la MUNI, ahí va por la calle, que se va de lo que sea y botas un montón de cosas hasta... Pues no sé, he visto gente que hasta la gasolina o botan los residuos de pintura y todo en un inodoro y jalan la cadena y se va todo, ¿verdad? Y de tomate, lechuga, arroz, frijoles, de todo. Sí, y son cosas que también, podrías decir, se va a la red de aguas negras, pero también está contaminando. Vemos los ríos, fatal, tenemos algunos ríos que lamentablemente no le vemos la solución, ¿verdad? Ya por dicha se está limpiando, ¿verdad? Ya el tema de limpiar todos los ríos ha sido fundamental. Y ya para cerrar. Sí, hay que ir cerrando porque, bueno, no sé si tienen algo que aportar, don Freddy, ingeniera Jessy también. Un gusto primero tenerlos aquí en el programa, ¿verdad? No, nuevamente agradecerles la invitación, tal vez motivar a la gente que nos está escuchando a que busquen información. Este es un tema bastante amplio, ya lo dijimos, hay bastante información en la página del MINAE, cambio climático, en cualquier fuente de internet. Los invitamos también a visitar nuestras páginas de ASIAM, las redes sociales, la página de internet, la página del colegio, donde pueden encontrar un poco más de información de esto, de lo que le estamos hablando. Comentarles también de que el 29 de julio es el encuentro de ingeniería ambiental, es un encuentro abierto al público, donde se ven temas y vamos a tener expositores importantes sobre estos temas. Vamos a hablar sobre, el tema central es el tema de cambio climático y ciudades resilientes y eso. Y básicamente eso, una vez más, gracias.